a estar compartiendo con nosotros Lisandra Martínez Acosta. Ella es profesional, ¿verdad?, en el área de la salud mental, específicamente es trabajadora social clínico del Departamento de Salud del municipio de Juana Díaz. Tienes un bachillerato en psicología y en música, una maestría en trabajo social clínico y actualmente está en los estudios de su doctorado en psicología clínica. Algo más así sobre ella es que pues perteneció a la Pastoral Juvenil de San Germán por muchos años. Luego junto a su esposo fueron entonces asesores de la comunidad juvenil Lumen Fide y en la Catedral en Ponce hasta hace poco, y también asesores de la Pastoral Juvenil de la parroquia San Ramón Nonato en Juana Díaz. Y es salmista en esa parroquia actualmente. Y por último, su santa favorita es Santa Teresa del Niño Jesús. Así que ya con ese dato interesante y curioso, pues podemos dar comienzo. Y aquí entonces con ustedes a Lisandra Martínez. Buenas noches a todos, saludos. Para mí un regalo, de verdad, estar compartiendo con ustedes en esta noche. Veo caritas conocidas, nombres conocidos. Saludos a Damaris y William, por ahí vi a Fabiola, veo allí a Padre Javier. Un regalo hermoso, ¿verdad?, compartir con ustedes en esta noche. Un tema que no depende de mí, ¿verdad?, de mi conocimiento, sino de lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspira en cada uno de ustedes a través de la palabra que voy a estar compartiendo. Así que no depende de mí, ni de mis palabras, sino de cuán dispuesto esté nuestro corazón a recibir y aprender, ¿verdad?, sobre un tema que me encantó esa combinación, porque, ¿verdad?, en la conducta humana, que es mi área, pues se habla mucho sobre el amor propio y la autoestima y el autocuidado y todo esto, ¿verdad?, que voy a estar compartiendo ya mismo, pero unirlo con la palabra de Dios, que nos dice la Biblia acerca de eso. ¿Tendrá algo que ver la Biblia? ¿Estará relacionado o son dos temas totalmente opuestos? Pues de eso es que le voy a estar hablando un poquito. Voy a comenzar a compartir pantalla. Realmente pues no voy a estar compartiendo todo el tiempo pantalla. Me encantaría que la mayoría tuviera su cámara encendida porque, ¿verdad? Es así un poquito como vernos como si estuviéramos en un salón. Me confirman, ¿verdad?, si se ve todo bien. La presentación. Está bien. Perfecto, gracias. Y también me encantaría que interactúen, ¿verdad? En algunos momentos pues vamos a estar compartiendo diferentes frases o citas bíblicas. Amor propio, ¿qué dice la Biblia? Me gustaría que algún voluntario me indique qué entiende por estas imágenes. Por alguna de ellas o por cada una. No todos a la vez, por favor. Me sentí como profesora. ¿Alguien que desee compartir? La primera voy a hablar. Por aquí, Paola. Sí, pues yo veo reflejado en esas imágenes como que el amor propio, viéndote, por lo menos en el gato, pues como se ve como un león, que siendo pequeño, pues dentro de su corazón puede ser más grande, y pues el amor que se están dando la chica tirando su selfie y la otra pues dándose pues, un abrazo a ella misma. Perfecto, gracias. Sí, ¿verdad? En la primera imagen vemos a esa chica tomándose el selfie que se nos ha presentado muchas veces como esto que proyectamos en las redes sociales, ¿verdad? Que esta vida perfecta, donde yo lo que proyecto es los lugares bonitos que visito,
las cosas buenas que me pasan en la vida, muchos selfies, fotos sobre mí, de diferentes ángulos. Tenemos por acá, ¿verdad? Un gato que se proyecta como un león. Y esto se puede ver de diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser como él quisiera ser, ¿verdad? Pero también, si lo miramos desde otro punto, se puede ver cómo a veces nos proyectamos como no somos realmente, ¿verdad? Proyectamos algo que no es real. Y en la tercera imagen, pues una chica abrazándose, ¿verdad? Que también se promueve mucho, como que yo me quiero, yo me cuido y no me importa lo que le pasa a los demás, porque lo importante es que yo me quiera y que yo esté bien conmigo mismo. Entonces, el mundo nos habla de amor propio muchas veces como que es la aceptación, respeto, lo que yo pienso sobre mí mismo, cómo yo me valoro, ¿verdad? Y si escuchamos bien, no son cosas malas, ¿verdad? No el uno respetarse, valorarse, pues no tiene nada de malo. El problema está, ¿verdad? Cuando no está en su justa medida, cuando nos vamos a los extremos, ¿verdad? También el amor propio es conjunto de emociones asociadas a la autoevaluación que nos hacemos cada uno de nosotros mismos. Entonces podemos caer en el error de irnos a los extremos y de pensar en que el amor propio es pensar solamente en mí, no me interesa a nadie más, o irnos al otro extremo, de que no, yo no soy pensar, yo no sirvo para nada, porque no está bien quererme, porque solamente tengo que amar a los demás, y ahí, ¿verdad?, es donde está el problema. Y nos desenfocamos de la palabra, el concepto más importante, que es ¿cuál? El amor. El amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas a la que se le atribuyen significados totalmente diferentes. O sea, se habla de amor a la patria, de amor por nuestra profesión, de amor entre amigos, de amor por el trabajo, de amor entre padres, hijos, hermanos, familiares, y del amor por el prójimo y del amor a Dios. Entonces, la palabra amor es fundamental, es súper importante, y yo considero que no podemos simplemente abandonarla, ¿verdad? Sino que debemos retomarla, debemos purificar la palabra amor, lo que significa el amor. Y ese es uno de los objetivos de esta charla que voy a estar compartiendo. Así que, en la concepción cristiana, ¿verdad? El amor proviene de Dios. Aún más, Dios mismo es amor, ¿verdad? En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. De hecho, no sé si tienen lápiz y papel, pero a mí me encanta ir anotando frases que me llaman la atención, que me dicen algo. Así que les recomiendo que vayan anotando las citas bíblicas que comentemos para que luego más adelante las puedan retomar, las puedan leer. Así que en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, pongo por aquí, dice: nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es amor. Quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. Entonces, si Dios es amor, el amor propio tiene que brotar del amor de Dios, que es el amor principal, que es la fuente de todo amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, un poquito antes, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Entonces, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ama primero y que envió a su único Hijo. Entonces, partiendo de esta mentalidad, ¿cómo el amor propio puede ser algo malo? Si realmente, no me quiero adelantar, lo vamos a ver ya mismito, si el amor brota del corazón de Dios, pues amarnos a nosotros mismos no puede ser algo malo, ¿verdad? Algo que nos aleje de Él.
Pero para ir aclarando esto, porque como dije, pues el mundo nos habla del amor propio y del amor en general de una manera muy distinta. Las escrituras nos hablan, ¿verdad? De 3 dimensiones del amor. No sé si las han escuchado anteriormente. Que sería eros, filia y ágape. No sé si alguien, ¿verdad?, los había escuchado, probablemente sí. Entonces vamos a explicar un poco cada dimensión. El amor eros es el amor apasionado, ¿verdad? Pero necesita de purificación para que no sea degradado solamente a sexo o placer, ¿verdad? Para que no se refiera solo a eso. Filia es el amor de amistad. Y entonces, filia, si lo vemos en la Sagrada Escritura, es profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. En Juan 15, 12 al 15, lo voy a repetir, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 12 al 15, voy a buscarlo brevemente aquí. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. Entonces, el amor filia, ¿verdad?, el amor de amistad, qué mejor presentado como el amor de Jesús por sus discípulos, ¿verdad? Ya no los llamo sirvientes, los llamo hermanos. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces aquí vamos viendo, ¿verdad?, las diferentes dimensiones. Y por último, el ágape, que es la forma más alta del amor. Es el amor que se sacrifica por el bien del otro, que trasciende las emociones. Y aquí esto es un punto bien importante. El amor es una emoción, es un sentimiento. Pues va más allá. El amor va más allá de un mero sentimiento. El amor ágape busca el bien de la otra persona, está dispuesto al sacrificio, la felicidad de la otra persona se vuelve más importante, implica todas las dimensiones de la persona. Y aquí me gusta, ¿verdad?, recalcar en algo bien importante, que no estamos hablando de diferentes amores, estamos hablando de diferentes dimensiones del amor. El amor es uno, que ya comenté, ¿verdad?, que viene de Dios. Entonces, el amor de Dios se ve expresado en nuestras vidas en diferentes dimensiones, hacia nosotros, hacia los demás, y de eso, ¿verdad?, es que se trata. El amor también compromete la voluntad y la inteligencia, ¿verdad? Cuando Dios se dirige a nuestra voluntad, a nuestra inteligencia, para que podamos amar a los demás, ayudarlos, servirles, sacrificarnos por ellos, tomar decisiones. Así que no es algo que se hace sin pensar, sino que realmente pues, uno toma la decisión de amar a la otra persona. Entonces, como les indico, es una única realidad. El amor es una única realidad, aunque con diferentes dimensiones. Entonces, en Jesucristo, Dios ha asumido un rostro y un corazón humano y nos muestra el amor que se dona hasta la muerte. Muere y resucita para salvarnos. Incluso se hace nuestro en la Eucaristía, ¿verdad?, a través de la Eucaristía, a través del bautismo, que somos hijos de Dios. Y ahí vemos diferentes aspectos, ¿verdad?, del amor de Dios. Ahora sí, no sé si tienen Biblia a la mano, pero quería profundizar en 3 textos bíblicos que considero que nos pueden ayudar mucho. El primero es
Génesis 1:26. Si tienen por allí la Biblia, pueden buscarlo. Si no, pues lo pueden ir anotando. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, allí se nos habla sobre nuestra dignidad, sobre la dignidad del ser humano. Somos amados por Dios. Y una criatura que es amada por Dios, pues es importante, no es cualquier cosa, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos más importantes en cuanto al amor propio, ¿verdad? Yo me amo a mí misma porque fui amada por Dios primero, porque soy hecha a imagen y semejanza de Dios. Y allí en psicología, ¿verdad?, se habla sobre el diálogo interno, no sé si lo habían escuchado. Muchas veces nos tratamos a nosotros mismos como no trataríamos a otra persona. Nos tratamos a nosotros mismos diciéndonos: es que tú no sirves, es que tú no sabes, es que tú no eres capaz. Entonces, lo que les quiero presentar es que el amor propio no es simplemente tomarse selfies. El amor propio no es simplemente soñar con ser grande y exitosa en la vida. El amor propio no necesariamente tiene que ver con darme un abrazo, ir al spa, hacerme las uñas todas las semanas. El amor propio va más allá, es más profundo. Tiene que ver con cómo yo me veo a mí misma, cómo yo me estoy tratando siendo hija de Dios, ¿verdad? Siendo a imagen y semejanza de Dios. Y entonces ese diálogo interno se refiere a eso, ¿verdad? Uno generalmente no habla solo en voz alta, pero a veces sí. Pero lo que me refiere es a cómo te hablas a ti mismo. Entonces debe ser algo fundamentado en esto, en que si soy imagen y semejanza de Dios, pues me tengo que hablar con respeto, me tengo que hablar consciente de mis capacidades, consciente de las cosas buenas que tengo, porque soy hija de Dios y porque soy hecha imagen y semejanza de Dios. Así que esa es la primera, ¿verdad?, uno de los versículos que quería compartirles. El hombre es creado por Dios para amar y con la capacidad de amar. Así que decir que ha sido creado imagen de Dios quiere decir que nos asemejamos a Dios en el amor. Dios nos ama gratuitamente y de un modo infinito. También, ¿verdad?, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Recordamos, ¿verdad?, en el relato de la creación, que no lo podemos leer completo ahora, pero Dios fue creando a diferentes criaturas, hizo ¿verdad? Cada día creó algo distinto, pero cuando nos creó a nosotros, pues ya fue con una dignidad, ¿verdad?, de persona humana, a imagen y semejanza de Él, y la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo, por ser hijos suyos. Otra cita bíblica, otro relato que quería compartirles para que lo noten es Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 27. Gálatas 3, 26 al 27. Voy a buscarlo por aquí. Gálatas 3, 26 al 27. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer,
porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús. Algo que me impactó mucho de este relato, no sé si ustedes son como yo, pero generalmente las Biblias, pues abajo tienen unas letras chiquitas, que si la letra de la Biblia es pequeña, esas letras son aún más pequeñitas y hay que casi con lupa buscarlas. Pero en esta parte, en esas letras pequeñas, explica cómo hace referencia, ¿verdad?, a que en las familias griegas los niños eran confiados a esclavos, que a veces podían ser buenos con ellos, como a veces podían ser crueles y malos con ellos. Y solo cuando llegaban a cierta edad, como que ya eran mayores de edad, entonces recibían la herencia de sus padres. Y lo explico, ¿verdad?, porque la unión que hace con lo que dice aquí en Gálatas es que es como si ya por el bautismo hubiésemos crecido, ¿verdad?, para recibir la herencia de Dios, para constatarnos hijos de Dios. Y es hermoso porque entonces vemos cómo Dios a través del bautismo también, que nos hace hijos suyos, pues, ¿qué nos dice? Si eres hija mía, hijo mío, pues tienes que amarte a ti también, porque no eres cualquier cosa. Entonces, primero vemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora vemos que en el bautismo somos hijos de Dios. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Y esto nos transforma también, dándonos la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Nos hace capaces de orar rectamente, de practicar el bien, de evitar el mal, de buscar la santidad. Y la santidad, que es un tema tan para nosotros, la santidad podemos decir que es la plenitud de la caridad. Y si hacemos, lo unimos a lo que dije al principio del ágape, ¿verdad?, que es el amor hacia los demás, pues allí podemos ver la caridad, ¿no?, en una de las dimensiones del amor, pues que nos lleva a sacrificarnos por el otro, a querer la felicidad del otro, pues allí está la caridad. Entonces, la caridad para el prójimo, la caridad para mí también. Entonces, el amor propio tiene que ver con que así como tenemos caridad con los hermanos, con los demás, con nuestra familia, que los ayudamos cuando necesitan, pues así mismo también con nosotros. ¿De qué manera? Pues de muchísimas maneras, que las voy a hablar ya mismo, no me quiero adelantar, porque si no, imagínense. Pero allí vemos dos, ¿verdad? Génesis, hechos a imagen y semejanza de Dios. Gálatas, hijos de Dios en el bautismo. Y el tercero, que me encanta mucho, en el tercero, déjame buscarlo por aquí. El tercero es en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31. Voy a buscarla. Marcos 12, 28 al 31. Y les confieso que esta fue la primera frase que me vino a la mente cuando me indicaron el tema de la charla. Un letrado que escuchó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. Y de la primera parte, pues ya hemos escuchado, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas.
pero tiene una segunda parte, y al prójimo como a mí mismo. Entonces, en la iglesia, en los grupos juveniles, hablamos mucho sobre el prójimo, sobre cómo no debemos dañarlo, pero fíjense cómo lo pone al mismo nivel, como a mí mismo. Y si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a los demás? Si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar al prójimo? Y ahí lo vemos de nuevo, caridad con los demás, caridad con uno mismo. También leyendo las letras pequeñas, ¿verdad? En la Biblia, cuando hablaba sobre los preceptos, ¿verdad? Que le hicieron esa pregunta capciosa al Señor. En aquel momento habían aproximadamente sobre 630 mandamientos o leyes, ¿verdad? Que utilizaban ellos. Y vemos cómo el Señor lo resume, los dice, podrán ser 630, ¿verdad? No los conozco realmente, pero me imagino que habría de todo, que serían cosas súper específicas, porque para ser 630, pues tienen que ser cosas sumamente específicas, tal vez de no hagas esto, de no hagas lo otro, ¿verdad? Y como el Señor lo resume de una manera tan, tan bonita, tan importante, pero a la misma vez tan fuerte, porque es más fácil que nos digan, no puedes, qué sé yo, no puedes comer arroz y habichuela los lunes, miércoles y viernes, porque es una ley, ¿verdad? Y uno viene y dice, pues está bien, pues no voy a comer tal cosa. Pero que te digan, ama al prójimo, eso es más difícil. Y como a ti mismo, más difícil todavía, porque si no me amo yo, no puedo amar al prójimo, pero sí puedo cumplir con no comer tal cosa, con no ir a tal sitio, ¿verdad? Y por lo menos así es como lo veo en este caso. Es más fácil hacer cosas específicas, que es más fácil tomarme selfies, ¿verdad? Como el amor propio así que nos presenta, a cuidarme y alimentarme bien, a ir al médico porque ya me toca o porque tengo una condición que debo cuidar. Cuidar mi salud física y mental es más difícil que tomarme selfies o postear cosas bonitas en las redes sociales. Es más difícil también lo que no le digo al otro, no decírmelo a mí mismo. Entonces, les quiero compartir, ¿verdad? Que leyendo estas lecturas me di cuenta de que el amor propio es muy importante, pero no es como nos lo quieren mostrar. Es mucho más profundo. Entonces, la Biblia, como vemos, nos habla mucho sobre el amor y sobre el amor propio, pero no un amor propio que esté ligado a la vanidad. El amor propio está muy lejos de la vanidad. El amor propio va más atado a mi interior, ¿verdad? Por decirle ejemplos que les comenté. Alimentarme bien porque es mi cuerpo, porque soy templo del Espíritu Santo, porque soy hija de Dios. A cuidar mi salud física y emocional, no dejarla para luego. A cumplir con mi deber, eso es amor propio, porque estoy cumpliendo con la vocación que me corresponde. Entonces, es un amor propio que va mucho más allá de las fotos o de lo que nos quiere mostrar el mundo. Ya esto lo compartimos. Ok. A modo un poco de resumen, el amor brota del corazón de Dios, ¿verdad? Eso lo vemos claro. Por lo tanto, el amor propio o la autoestima, que es lo mismo, ¿verdad? La estima que tengo sobre mí misma, pues tiene que brotar, su fuente también es Dios, o sea, no es otra, no es un amor aparte que no tiene nada que ver. Entonces, el autoconocimiento viene como consecuencia porque no puedo amar lo que no conozco.
cuando uno está enamorado, no sé cuántos de aquí, ¿verdad? Estén enamorados, pero yo cuando estaba conociendo a Carmelo, ¿verdad? Yo buscaba pues saber más de él y de dónde es y qué estudia y qué le gusta y qué come y qué no come y cómo es su familia, conocer a la otra persona. Entonces eso nos lleva a amar a la otra persona. Pues, ¿qué más importante? El autoconocimiento, conocerme a mí para saber, ¿verdad?, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué cosas debo mejorar. La mayoría, ¿verdad?, cuando comenzamos la universidad, yo creo que para algunos, por lo menos para mí, fue el primer momento en que me pregunté, pues, ¿qué fortalezas tengo? ¿Para qué soy bueno? Pues para dirigirme, para saber qué voy a estudiar. Pues ese ejercicio tenemos que hacerlo durante toda nuestra vida, porque vamos cambiando de etapas, porque vamos madurando. Entonces, ¿quién es Lisandra? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? Esto también se trabaja pues a través de la dirección espiritual, a través de la confesión, a través de los sacramentos, porque vamos examinándonos. Entonces el autoconocimiento exige un autoexamen, un examen de conciencia, ¿verdad? San Agustín tiene una frase que a mí me gusta muchísimo, que es conócete, acéptate, supérate. Y San Agustín no nació el otro día, en el 1991, ni tiene Facebook, ni nada de esas cosas. Él vivía hace muchos años y ya hablaba sobre el autoconocimiento y la importancia de reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre quiénes somos. Entonces, lo que veo es que, lo que entiendo es que estos conceptos ahora, pues en la psicología se dicen de una manera, ¿verdad? Autoconocimiento, autoestima, que si el balance, que no sé qué, pero esto no es algo nuevo. Esto la iglesia lo viene diciendo desde siempre, incluso desde la Biblia. Ya Jesús hablaba del amor propio, ya desde el Génesis, porque ya desde la creación del mundo, ya se estaba hablando sobre el amor propio. Y la finalidad de todo es la santidad. La santidad, como les indiqué ahorita, la plenitud de la caridad. Entonces, en la medida de que yo me siento, me sé amada por Dios, hija de Dios, comienzo a valorarme, tengo amor propio, me valoro, ¿verdad? Me respeto, me conozco, entonces conozco mis virtudes, mis defectos, porque eso me llevará a la santidad, porque es el plan de Dios en mi vida, ¿verdad? Conocerme para poder llegar a la santidad. Entonces vemos cómo, pues la Biblia sí nos habla del amor propio y mucho. Entonces, ya para ir finalizando, 3 puntos que no quiero que olviden. Ver nuestra vida a la luz de la vida de Jesús es el mejor modo de valorarnos. Si tienes dudas, porque generalmente te valoras a ti misma de acuerdo a la ropa que te pones, de acuerdo a si estás fit o no estás fit, de acuerdo a tantas cosas de las que nos habla el mundo, pues aquí tienes una guía. Mira tu vida a la luz de la vida de Jesús, del amor de Jesús, del sacrificio de Jesús por nosotros, de diferentes maneras. Cómo es mi entrega hacia los demás, cómo me cuido yo, y de esa manera, ¿verdad?, es que podemos valorarnos. Lo otro, ¿verdad?, el segundo punto que se los comenté ahorita, el amor propio está muy lejos de la vanidad. El amor propio no tiene que ver con cosas superficiales, sino con realmente una reflexión y sí, una reflexión y un autoconocimiento que nos acerca más a Dios, por el contrario. Y el amor a uno mismo tiene que brotar del amor de Dios. Así que estos 3 puntos pueden ser una guía, un checklist para saber si el amor propio, como lo estoy viendo en mi vida, pues va de la mano con lo que Dios quiere para nosotros.